asociado con grasa e inflamación y cicatriz. Y la cicatriz, en el caso de cirrosis, ocasiona una distorsión en este segmento que es el sinusoide hepático. Punto importante a tomar en cuenta. Cuando hay una alteración y una disrupción de este equilibrio a nivel arterial y venoso, sitio de intercambio de oxigenación entre la vena y la arteria, existe un aumento de resistencia a nivel del sinusoide hepático. Este aumento de la resistencia, ¿qué va a ocasionar? Aumento del gradiente de presión de la vena porta, ¿okay? Cuyo valor normal es hasta 5 milímetros de mercurio. Cuando nosotros hablamos de hipertensión portal, tenemos que tomar en cuenta también que no solamente es el problema de fibrosis y cirrosis el factor causal de la hipertensión, sino hay causas pre y post hepáticas, que lo hemos hablado en la anterior sesión. Como ejemplo les dije trombosis portal y el síndrome de Budd-Chiari como ejemplo post-hepático, y en este caso específico la cirrosis hepática. ¿Qué es lo que nutre al hígado? Tenemos una causa intrahepática, que es la alteración del sinusoide, cirrosis. Tenemos una causa prehepática, que es todo lo que va a ingresar previo al hígado, donde está la trombosis portal, presinusoidal, y la poshepática, donde salen los vasos sanguíneos, venas suprahepáticas, síndrome de Budd-Chiari, trombosis de estas venas. Esto ya lo hemos visto. ¿Qué es la cirrosis? Decirles que solamente es una enfermedad netamente hepática, les estoy mintiendo, es una enfermedad multisistémica, porque afecta la vasculatura. Ocasiona disminución o aumento de la resistencia sinusoidal, aumento de la presión portal, aumento del volumen en el eje portoesplácnico y disminución del volumen efectivo. Y si hay disminución del volumen efectivo, ¿qué va a tener mi paciente? Hipoxemia y va a tener hipovolemia glomerular, por lo tanto puede desarrollar insuficiencia renal. ¿Qué más va a tener? Hipoxemia ventilatoria, va a desarrollar el síndrome portopulmonar, ¿ok? Que es una de las manifestaciones. Y va a ocasionar una alteración en el balance del amonio y del amoníaco, que va a ocasionar impregnación de esta sustancia a nivel del sinusoide o nivel de los astrocitos, y va a ocasionar encefalopatía hepática, patología sistémica, ¿ok? Que va a ocasionar un aumento de la presión de la vena portal, que eso obviamente va a tener otras complicaciones. ¿Qué es lo que tiene que pasar antes de llegar la fibrosis? Grasa, estetosis hepática, la estetosis hepática, esteatohepatitis, que ahora es llamada la enfermedad metabólica hepática, y después de la inflamación, la fibrosis o cicatriz, que tiene 4 estadios. Estadio F1, F2, hasta F3, hasta ahora podemos considerarlos reversibles. Buscamos causa y tratamos causa y puede ser reversible. De F3 adelante ya es un estadio irreversible y estamos a un paso de la cirrosis hepática, ¿ok? Y la cirrosis, como muy bien sabemos, es un caldo de cultivo para el desarrollo de hepatocarcinoma. Muy bien. Obviamente tiene un gran impacto. Todas las causas de enfermedad hepática, ya muy bien lo sabemos que no solo es el alcohol. Actualmente esta denominación ya no se la considera, sino se la considera MASH, enfermedad metabólica del hígado. Las hepatitis virales, específicamente la B y la C. La parte genética con alteraciones, que no es mi objetivo que lo vayamos a aprender de memoria, pero hay que saber que desde partes de infecciones virales primarias, medicamentos, enfermedades inmunológicas, el alcohol y nuestro estilo de vida que va a ocasionar enfermedad hepática crónica en estadio de cirrosis. Esto lo hemos hablado muy bien en la anterior sesión. Dijimos que cuando hay alteración del hepatocito se me incrementan las transaminasas y tenemos un patrón hepatocelular. Y cuando tenemos alteración de las vías biliares tenemos un patrón colestásico, típico de las hepatitis y típicos de las enfermedades de vías biliares, ¿ok? Y cuando tengo una alteración en la función y en el metabolismo estoy hablando de enfermedad crónica o una insuficiencia hepática, ¿ok? Y aquí les había mostrado, no sé si en la anterior sesión les hice buscar la escala de Chaipu. Nosotros hacemos la escala de Chaipu a todo paciente que tiene enfermedad crónica, porque esta escala tiene 3 laboratorios funcionales y metabólicos y 2 datos clínicos de hipertensión portal: bilirrubinas, albúmina e INR, que lo hemos visto que está en la parte funcional.
y dos manifestaciones de hipertensión portal, que es la ascitis y la encefalopatía. ¿Ok? Eso es Child. Mientras más alto sea el valor de Child-Pugh, peor pronóstico de vida tiene nuestro paciente. ¿Ok? Eso lo sacan siempre pacientes que tengan cirrosis. ¿Cómo sé que mi paciente tiene cirrosis? Alteración del hepatograma y alteración del hemograma. Les había mencionado también que el paciente hace aumento del eje esplácnico y por lo tanto hace esplenomegalia. Y esto va a ocasionar pancitopenia. Pero en la ecografía, ¿cómo me doy cuenta que un paciente es cirrótico? Disminución del tamaño del hígado con el famoso signo de cabeza de delfín que se ve acá. Lóbulo hepático, ascitis alrededor y estamos con un hígado pequeño. Asimetría de los bordes del hígado. Aumento del tamaño de mi lóbulo caudado, que es el segmento 1 del hígado. Más de 3 centímetros hace sospechar de cirrosis hepática. Esto como dato para que lo podamos tomar en cuenta. Datos típicos de paciente con cirrosis. En la anterior sesión les había preguntado, ¿no? ¿Qué ocasiona el incremento de bilirrubinas a nivel de los ojos? Y eran los... ¿Han averiguado? Les dije que lean. ¿Por qué aparece esto? ¿Han leído? Datos clínicos de incremento de bilirrubinas. Hablamos de la colia, del prurito. No, van a averiguar por qué. Es importante saber la fisiopatología. ¿Okay? ¿Cómo se ve un paciente con cirrosis hepática? ¿Cuándo se manifiesta? La manifestación clínica del paciente con cirrosis hepática es cuando mi presión de la vena porta ha subido mucho más allá de 10 milímetros de mercurio. Aquí yo denomino clínicamente significativa. ¿Por qué? Porque ya es ictérico, ya tiene ascitis, ya ha manifestado varices, inclusive ya tiene hemorragia. ¿Ok? Cuando esta presión me supera los 10 milímetros de mercurio, voy a tener mi paciente con el abdomen hipatracio, circulación colateral, esclerosis ictérica, vamos a empezar a tener datos clínicos de hemorragia digestiva, puede haber melenas, arañas vasculares, clínicamente significativos, su nombre lo dice todo, 10 milímetros de mercurio. ¿Listo? Y ahí están los síntomas, ¿no? O las manifestaciones. ¿Por qué el paciente con cirrosis hace o desarrolla dedos en palillo de tambor, que también se los he mencionado? No es típico de patología cardíaca. ¿Por qué? ¿Qué ocasiona a nivel periférico? Aumento de la presión. A nivel periférico, ¿qué ocasiona ¿por qué hacen dedos en palillo de tambor? ¿Por qué hacen hiperemia renal o hipotenar? El paciente cirrótico va a tener ginecomastia inclusive. ¿Qué es lo que ocasiona? ¿Qué pasa? Uno, alteración de la vasculatura. Les dije, hipoxemia distal, hipovolemia efectiva, hipoxemia distal, dedos en palillo de tambor. Hacer un estado de hiperestrogenismo, alteración hormonal, ginecomastia, ausencia de vellosidad axilar, vello púbico, ginecoide. ¿Ok? Paciente cirrótico no tiene vellosidad axilar. Ustedes ven la vellosidad inguinal, la genital, no tienen vellosidades hiperestrógenas. ¿Ok? ¿Y qué más van a desarrollar? ¿Qué otros? El sistema tenar y hipotenar, ¿por qué? Un paciente cirrótico de libro es el que tiene todo esto. Alteración hormonal, estrógenos altos. ¿Qué más va a ocasionar? Hipoxemia, hiperamonemia. ¿Qué más tiene el paciente cirrótico? ¿Por qué tiene anemia? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Eso ya se los he repetido. Y ojo que les estoy ahí dando las pautas del examen, porque mucho entra de esta clase de evaluación. Hipertensión portal. Esplenomegalia, captación. ¿Qué pasa con el pH gástrico? ¿Qué pasa con nuestro factor intrínseco del paciente cirrótico por la hipovolemia que tiene? No hay factor intrínseco. No hay factor intrínseco, ¿qué vitamina no se absorbe? Vitamina B12. Si no hay vitamina B12, ¿qué tipo de anemia tenemos? Anemia megaloblástica. Otro factor causal de la anemia en el paciente con cirrosis hepática. ¿Ok? Ahí vamos a ir. Un poquito la fisiopatología.
Muy bien. Saquen su escala. Saquen sus celulares, escala de Child-Pugh, vamos a hacer un ejercicio. Escala de Child-Pugh, score, calculador. Y van a ir anotando lo que les voy a mencionar y me dicen los puntos. A su celular está aquí. Paciente cirrótico que está con estado de bradylalgia, está letárgico, tiene asterixis positivo, grado 2 de encefalopatía, que eso lo vamos a ver en un ratito, que tiene clínicamente una citis evidente y cuyos laboratorios nos muestran una bilirrubina de 3 con un INR de 1.7 y tiene una albúmina de 2.8. ¿Cuánto es su escala de Child-Pugh de ese paciente? 11 puntos. ¿Cuánto? En la calculadora directo lo pones. Tiene encefalopatía grado 2, ascitis moderada, tiene bilirrubina que les dije 3, y INR y las 11. ¿Y eso qué significa? Child-Pugh Child-Pugh C. Siempre que vayamos a decir los Child-Pugh es A, B y C. Mi Child-Pugh A, paciente compensado. Mi Child-Pugh B está en el equilibrio, puede ir a lo compensado y lo descompensado. Y el C siempre es descompensado. Si tenemos un paciente con Child-Pugh C, nuestro paciente tiene alto riesgo de mortalidad. Su sobrevida es poquita, 2 años. ¿Ok? Ahí está nuestro ejemplo. Más clínicas de hipertensión portal, ictericia, arañas vasculares, el etor hepático, lo que les mencionaba, la ginecomastia, el prurito por los ácidos biliares que se acumulan en el tejido celular subcutáneo, esplenomegalia que a veces se palpa, el eritema tenar e hipotenar. Y un paciente típico, ¿no? Tiene abdomen distendido en batracio, circulación colateral evidente, ginecomastia, ausencia de vellosidad axilar, lesiones equimóticas en muchos segmentos y una hernia estrangulada. Esta no es cabeza de luz, es una hernia complicada. Y algo evidente en las extremidades, la sarcopenia, que es otra complicación que tienen los pacientes con cirrosis. Hablamos de cirrosis compensada, generalmente son los Child-Pugh A. Y vamos a hablar de una cirrosis descompensada de los B, mucho más descompensada de los Child-Pugh C. ¿Qué dice? Una cirrosis compensada es aquel paciente que no me ha desarrollado la presión portal arriba de 10. No tiene ascitis, no tiene varices. Uno que ya empieza a descompensarse es porque ya ha tenido episodios de hemorragia, tiene ascitis, tiene encefalopatía y vean cómo la mortalidad va incrementando mientras más complicaciones tiene el paciente. ¿A qué me voy con este cuadrito? A mayor la presión de la vena porta, mayor complicación tiene nuestro paciente, mayor riesgo de mortalidad. ¿Ok? Más de 10 milímetros de mercurio es una hipertensión portal clínicamente significativa. Child-Pugh A, Child-Pugh B, Child-Pugh C, Child-Pugh A compensada, Child-Pugh B descompensada y el C descompensado con riesgo de falla hepática. Mayor la presión portal, mayor complicación y mayor mortalidad. Bien esquemático. Lo mismo. ¿Qué eventos descompensan al paciente con cirrosis? 1. La hipertensión portal. 2. ¿Qué eventos o qué situaciones descompensa al paciente con cirrosis? ¿Por qué se descompensan estos pacientes? Yo digo, son pacientes de cristal, cuando explico al familiar. Este paciente es un paciente de cristal porque tiene muchos factores que lo pueden agredir y lo descompensan. 1. La hipertensión portal con todas sus complicaciones. 2. El hígado está con cicatriz. ¿Qué va a ocasionar esta cicatriz? Mal funcionamiento y mal metabolismo. Segundo factor. Y 3. ¿Cuál es el factor 3 de descompensación? Que es bien importante saberlo. Muy externo en la parte hepática. Infecciones, constipación, factores agresivos externos. Cualquier infección es enemigo para el paciente con cirrosis. Cualquier infección va a ocasionar una cascada proinflamatoria y descompensación en los pacientes. ¿Ya? Y aquí dice esto. Mayor episodios de infección,
ocasionar una disfunción inmune y mayor complicación y riesgo de fallecimiento. Que aquí están las preguntas que dices. ¿Por qué se descompensan? Aquí está la respuesta. 1, porque mi paciente tiene más daño por hipertensión portal. 2, porque la arquitectura está dañada y va a tener insuficiencia, porque hay mayor hipertensión portal, porque tiene mayor inflamación, tiene un sistema inmune deficiente y desarrollan disbiosis. Y porque además tienen todos estos factores externos precipitantes de descompensación. Que sea un cirrótico alcohólico y siga bebiendo, por ejemplo. O sea un cirrótico por hepatitis B que no esté haciendo tratamiento. O sea un paciente que sea cirrótico, diabético y no haga el control de la diabetes, que no estemos haciendo tratamiento de la causa. O que tenga otro factor externo que lo esté descompensando. ¿Ok? ¿Qué más? Esto es lo que pasa en el paciente con cirrosis, distorsión sinusoidal, aumento del eje portoesplácnico. Todas estas son las complicaciones del paciente con cirrosis hepática. Y vamos a irnos a hablar de la ascitis. Este es el cuadrito que a mí me encanta. ¿Por qué desarrolla el paciente ascitis? Empezaremos del hecho de que mi hígado ya está enfermo. Mi hígado ya tiene la cirrosis. Hay una vasodilatación, que lo hemos repetido muchas veces, y esta hipovolemia efectiva va a ocasionar una disminución de la presión del filtrado glomerular. ¿Ok? 2 factores gatillantes con esta disminución de la presión. 1, aumentan los sistemas antidiuréticos. Mi paciente deja de orinar. Activación de los receptores de acuoporina 2 y por lo tanto mayor retención de agua. Activación del sistema antidiurético. 1. Y 2, activación de sistemas antinatriuréticos. Dejamos de eliminar sodio. A nivel renal también, mayor absorción de sodio, disminuye la oferta de sodio a nivel del nefrón distal, por lo tanto, más sodio. ¿Y quién arrastra al agua? El sodio. Más sodio, más agua. Por lo tanto, en esta diapositiva ya queda la premisa de decir, entonces si yo le voy a dar más sodio a mi paciente por una u otra razón, voy a arrastrar más agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa no podemos dar a los pacientes que son cirróticos con ascitis? Sodio, ¿verdad? ¿Y en qué hay sodio? En la sal. ¿En qué más? Tengo mi paciente con ascitis, cirrótico y le voy a hacer paracentesis evacuadora. ¿Qué solución voy a usar? No voy a usar soluciones con sodio, porque voy a arrastrar agua, ¿verdad? Entonces no voy a utilizar cristaloides, para nada. Ni fisiológico, ni Ringer normal, ni Ringer lactato, porque tiene mucho sodio. ¿Qué solución voy a usar? Glucosadas son ¿por qué? A ver, ¿qué hace el azúcar en la parte vascular? Ahí vayamos pensando, porque también es pregunta examen. ¿Qué soluciones se utilizan los pacientes que tienen cirrosis y necesitan paracentesis evacuadora? ¿Hipertónicas? ¿Para qué? ¿Isotónicas? ¿Cristaloides? ¿Coloideas? Sí. No tengo que utilizar nada que tenga sodio. ¿Y el azúcar para qué nos va a servir? Para nada. Coloideas. ¿Ok? Entonces aquí en este cuadrito nosotros tenemos que decir, ok, no hay que utilizar sodio porque voy a recargar más el contenido de sodio y agua en mi paciente. Mayor captación de sodio, mayor captación de agua, por lo tanto hiponatremia dilucional. Es común que un paciente con cirrosis descompensada, Chai-Tux-en, estadio avanzadísimo, tenga ascitis, tengan sodios séricos de 130, 132, que es dilucional. Se ha diluido con el líquido que estamos absorbiendo porque tengo sistema antidiurético agregado. Pero cuando este sodio sérico está por debajo de 125, ¿qué hace el sodio a nivel de la cabecita? ¿Qué ocasionan las células cerebrales el sodio? ¿Perdón? ¿Los hincha o los deshidrata? Por lo tanto, ¿qué podemos ocasionar en el paciente? Edema cerebral. Por lo tanto, hay que hacer el tratamiento. Cuando está por debajo de 125, hacemos la reposición. 125, mal pronóstico. Y no vamos a dar soluciones que tengan sodio, ¿no? Los cristaloides. Aquí empieza la parte de los ejercicios que les dije en la anterior sesión.
Cuando tenemos paracentesis evacuadora que realizar, ojo, toda extracción de líquido me va a ocasionar hipotensión. Y en este caso, la hipotensión en un riñón que ya no está recibiendo tanto contenido de sangre va a ocasionar falla renal, la injuria del paciente cirrótico post-paracentesis. ¿Voy a hacer paracentesis evacuadora? Sí. ¿Cuánto puedo evacuar y qué le debo de dar? Para hacer la paracentesis evacuadora, nosotros tenemos que tomar en cuenta la anatomía de nuestro colon. Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y el recto. Colon sigmoides, meso largo, no fijo, por lo tanto sitio de punción para las paracentesis evacuadoras. Fosa ilíaca izquierda. ¿Ok? Línea imaginaria, ombligo, espina ilíaca antero superior. 3 líneas, cuadrante interno, cuadrante medio y cuadrante externo. Aquí está el ombligo, mi línea, interno, medio y externo, y aquí es donde hago la punción. ¿Para qué hacemos este esquema? Para que no perforemos órgano, para que no perforemos colon. Hacemos nuestra punción y para la punción tenemos que tener nuestros materiales. No sé si se va a escuchar. La paracentesis O se escucha. es una extracción de líquidos Les voy a ir para explicando. disminuir la presión intraabdominal y el compromiso respiratorio. Por otra parte, realiza control de la ascitis refractaria al tratamiento médico en pacientes cirróticos. El lugar Ahí está utilizado el con mayor sitio. frecuencia es la fosa ilíaca izquierda. Si se sospecha la presencia de esplenomegalia, es preferible usar la fosa ilíaca derecha. Aquí es Se deben la evitar punción. los vasos epigástricos y las cicatrices quirúrgicas previas. Vamos a hacer esto. Una vez preparado y colocado el campo, se infiltra con anestésico local en piel y se progresa en planos en la infiltración hasta el peritoneo, realizando a la vez maniobra de aspirado con la jeringa. ¿Sí hicieron paracentesis? ¿Vieron? Cuando llegamos al peritoneo, el paciente refiere un dolor más intenso del que sentía hasta ese momento. Es entonces cuando debemos dejar de profundizar con la aguja, aunque en ocasiones ya sostiene el científico como muestra de que estamos dentro de la cavidad abdominal. Es conveniente que montemos un catéter grueso que permita un buen flujo para no demorar en demasía la paracentesis, ya que se extraen volúmenes de hasta 7 u 8 litros. Además, el catéter debe ser rígido y no de material plástico para evitar que con la aspiración se colapse la piel. Gránula número 14 o 16 es la que utilizamos para las de paracentesis. calibre 18 a 20 con una aguja de punto y medio mientras se aspira hasta que el líquido fluya libremente. A veces, con los simples movimientos respiratorios, podremos ver cómo sale ascitis sin necesidad de aspirar. Se avanza con el catéter y se retira el tocar aguja. Se conecta la acetato a una llave de 3 pasos y estamos sistema de suero para la extracción. El aspecto del líquido ascítico nos debe ayudar a orientar el diagnóstico. En nuestro caso, el color es amarillo pajizo y al caer en la botella de vacío crea espuma, típico de pacientes hematópatas. Sin embargo, en los casos de ascitis carcinomatosa o por pancreatitis, el color es rojizo. En otras ocasiones será lechoso, como en los casos de ascitis quitosa. De todas maneras, siempre que practiquemos una paracentesis evacuadora, hay que tomar una muestra de líquido para analizarlo, como se hace en las paracentesis diagnósticas. La evacuación de grandes volúmenes de líquido precisa de reposición hidroelectrolítica y administración de albúmina. En general, el ritmo de evacuación debe ser lento, en un periodo de 30 a 90 minutos, hasta unos 5.000 centímetros cúbicos. Cuando el flujo desciende porque el volumen de líquido ha disminuido, se le puede indicar al paciente que se tumbe del lado del catéter para facilitar la salida de ascitis residual. Ahora, un líquido acítico, un citoquímico de líquido acítico es como un examen de orina, macroscopía y microscopía.
¿qué nos tenemos que fijar? En la macroscopía, obviamente, color, cantidad, si se ha centrifugado o no se ha centrifugado. Y en la microscopía, leucocitos, proteínas, albúmina, glucosa y LDH. ¿Cómo está acá? ¿Para qué? Para ver si hay infección o ver si la ascitis que tiene nuestro paciente es por hipertensión portal o no es por hipertensión portal. Veamos en nuestro ejemplo número 1. Tenemos el paciente con ascitis, los leucocitos y los polimorfonucleares se deben de multiplicar. Tiene leucocitos de 200 por polimorfonucleares que está 80. Multiplico y el resultado lo divido entre 100. Si esta regla nos da 250 arriba, este líquido está con infección para todas las ascitis. Pero si esta regla está por debajo o el resultado nos da debajo de 250, pues no tiene infección. En el primero, pues evidentemente no hay infección. Pero en el segundo, vean, leucocitos 3899 por mis polimorfonucleares y obviamente hay infección. Esto es peritonitis. ¿Ok? Infección del líquido acítico. ¿Y cómo sé si este líquido es por hipertensión portal o no es por hipertensión portal? Mediante el GASA, gradiente de albúmina del líquido acítico. Resta simple, albúmina sérica menos albúmina del líquido acítico. Si mi resultado está arriba de 1.1 es por hipertensión portal. Si está por debajo de 1.1 no es por hipertensión portal. Ejemplos de hipertensión portal: cirrosis, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica. Ejemplos de no hipertensión portal: carcinomatosis peritoneal, tuberculosis, que son algunos ejemplos que les podemos dar. ¿Ok? Si la glucosa, y esto también es importante saber, si la glucosa del líquido acítico está por debajo de 50, tiene que ser casi equiparable al 0. Si está por debajo de 50, sospechen en una infección bacteriana. No olviden que las bacterias consumen azúcar. Y si esta glucosa está por debajo de 50, pues hay una infección bacteriana. Tenemos que ver si es secundaria. ¿Ok? Y si el LDH está por arriba de 250, existe una enfermedad en el peritoneo, tuberculosis, carcinomatosis. Entonces, con un simple líquido acítico nosotros podemos tener estirpes de diagnóstico: trasudado inflamatorio, exudado, peritonitis bacteriana espontánea, peritonitis bacteriana secundaria. ¿Ok? ¿Qué interpretación podemos tener? Pues todas estas. Me voy a hacer un cuadrito. Esto para que, aquí creo que les he puesto en el examen, no me acuerdo. Descartar. ¿Qué diagnóstico se puede tener en la interpretación del líquido acítico? Trasudado, les digo. ¿Qué es un trasudado? Algo que salió pero no está infectado. Por lo tanto, mi diferencial de leucocitos con polimorfonucleares va a estar de menos de 250 y mi GASA va a ser alto, 1.1. Trasudado inflamatorio. ¿Cuándo es un exudado? Cuando mi diferencial de leucocitos por polimorfonucleares está por arriba de 250, hay infección, y mi GASA está por debajo de 1.1. El peritoneo está exudando, está botando proteína. ¿Ok? ¿Cuándo es una peritonitis bacteriana espontánea? Cuando no hay perforación de víscera hueca, cuando mi paciente es cirrótico y tiene infección. Cuando mi diferencial de leucocitos por polimorfonucleares está arriba de 250 y mi GASA es de hipertensión portal, mayor a 1.1. Peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y cuándo es una peritonitis bacteriana secundaria? Secundaria pancreatitis, apendicitis, a todas las infecciones que puede haber, cuando hay perforación. Cuando tengo el diferencial arriba de 250, tengo mi GASA bajito, menos de 1.1, tengo LDH alto, mayor a 250, y tengo glucosa por debajo de 50. Para esto me había servido la glucosa y el LDH. Hay enfermedad del peritoneo.
Todas estas interpretaciones podemos hacer en el líquido acítico. ¿Ok? Citoquímico del líquido acítico. ¿Qué más tengo que estudiar en el líquido acítico? ¿Qué más debo de pedir? Que lo voy a borrar. Uno, el citoquímico. Ya sabemos para qué. Dos, el cultivo, para identificar gen, ¿verdad? Cuando es peritonitis bacteriana espontánea, el paciente cirrótico generalmente crece un solo gen. Cuando es una peritonitis bacteriana secundaria a perforación de víscera, crecen más de 2 gérmenes. O sea, perfora un órgano. Citológico. ¿Para qué me sirve el citológico? El líquido acítico. Porque aparece en citis. No solo por cirrosis, ¿verdad? También aparece por cáncer, por carcinomatosis peritoneal, para ver si hay tumores o carcinomatosis. Y el ADA. ¿Para qué pido ADA? Para ver si hay tuberculosis peritoneal. 4 estudios que se debe de hacer en el líquido acítico para paracentesis diagnóstica. ¿Ok? Hacemos la paracentesis diagnóstica y me toca hacer la paracentesis evacuadora. Mi paciente está con ascitis tensa, tengo que evacuar. Hay una regla. Nunca soluciones con sodio. Sí, soluciones coloideas. Aquí tengo 2. Puedo utilizar netamente soluciones coloideas como el Dextran al 70% o el Amacel o el Gelofuscin, o puedo utilizar medicamentos coloideos que es la albúmina para reposición. ¿Qué dice la regla? Si voy a utilizar soluciones, que son estas, por cada 1000 ml de líquido voy a reponer 100 ml de solución. Regla. ¿Ok? 1 litro de líquido evacuado repongo con 100 ml de solución, con un máximo tope de 5 litros. No puedo sacar más, porque voy a hacer una hipovolemia efectiva e hipotensión y daño renal. Pero si voy a utilizar albúmina, que este es un medicamento coloidal, por cada 1000 ml de líquido evacuado, voy a utilizar 8 gramos de albúmina. Regla. ¿Cuánto viene la albúmina? De 10 gramos. ¿Ok? Y voy multiplicando cuánto necesito. ¿Cuánto puedo sacar con la albúmina? Todo lo que quiera. 10, 15, 20 litros, siendo exagerado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Sacar con albúmina. ¿Pero cuánto cuesta la albúmina? 600 o 700 bolivianos cada frasquito. Entonces, difícil poder acceder. ¿Cuál es lo ideal? La albúmina, porque me expande volumen, tiene efecto antiinflamatorio, oncótico, osmótico, nos ayuda bastante. Incluso ayuda al paciente con insuficiencia renal a recuperar la parte renal. Pero lo malo es que es muy caro. ¿Ok? Reposición. Pregunta examen. ¿Qué tratamiento vamos a dar al paciente? ¿Por qué le doy espironolactona? ¿Por qué? Ok, pero ¿en qué nivel actúa la espironolactona? Recuerden mi diapositiva del agua dulce y agua salada. ¿Dónde actúa la espironolactona? ¿Qué tipo de diurético es? Para mí el diurético de elección en el paciente cirrótico es la espironolactona. Y para todos los gastros, ¿no? Ahorrador de potasio. ¿A quién inhibe? ¿Antagonista de quién es? Es un ahorrador de potasio, ¿sí? Aldosterona. ¿Dónde está? Aquí está. Sistemas antinatriuréticos. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Activación de este sistema para que haya citis. Por lo tanto, aquí tenemos que actuar pues, para que no haya mayor activación de este sistema. ¿Qué le voy a llevar? Espironolactona. En gastroenterología, a pacientes con ascitis tensa, no utilizamos dosis bajitas de espirolactona. Les iniciamos directamente con 100 miligramos de espironolactona, teniendo en cuenta que el efecto del espiro es a las 72 horas. ¿Ok? Pero en pacientes internados no voy a esperar por 72 horas a que responda, ¿verdad? Siempre les añadimos, cuando hay ascitis tensa, la furosemida, que actúa en otros sistemas, pero con efecto inmediato. ¿Ok? ¿Cuánto voy a dar? Aquí está nuestro tratamiento.
Ya hemos visto cómo vamos a evacuarlo, qué vamos a dejarles y qué va a ser mi tratamiento. Les dije, no daremos pues sodio porque va a arrastrar agua, dieta hiposodio. ¿Responden los pacientes? Sí. ¿Voy a iniciar paracentesis evacuadora? Sí, si mi ascitis es tensa. ¿Y voy a iniciar tratamiento diurético? Sí. Primero, siempre la espironolactona, pero si estamos apuraditos, anidemos a furosemida. ¿Responden los pacientes? Sí, responden. ¿Cómo sé que va a responder el paciente? Dosis, 100 miligramos de espiro y 40 miligramos de furosemida, dosis inicial. Tiene que bajar de peso. Si mi paciente tiene ascitis y tiene edemas, tiene que bajar 1 kilo por día. Si tiene solo ascitis, medio kilo por día. Ahí digo, este paciente es respondedor a diurético. Entonces es fundamental pesar a nuestro paciente. Pero si no responde, ahí hablamos con ese término de ascitis refractaria. No ha respondido, no está bajando de peso. ¿Y por qué mi paciente puede tener ascitis refractaria? Porque es intratable a diuréticos. Me inicia un poquito de diurético y empieza a hacer efectos secundarios al diurético. No lo puedo tratar. O es resistente al diurético. He llegado a dosis máxima del diurético, 400 con espiro y 160 con la furosemida, y no ha bajado de peso, es resistente. Entonces este grupo es el que va a tener ascitis refractaria. ¿Cuál es el tratamiento para la ascitis refractaria? Paracentesis con albúmina cuando esté tenso. ¿Ya? Que es muy poco los pacientes que tienen esta complicación. ¿Dudas hasta aquí? Mucha información. ¿Dudas? Puntos importantes: hipertensión portal clínicamente significativa mayor de 10, reposición de volumen, alteración del sinusoide. ¿Ok? Que son puntos fundamentales e importantes y todas las causas de la cirrosis. Si quieren un descansito me dicen para que vayan a tomar un poquito de agua. Ya vamos a terminar. Otra complicación de la ascitis es la infección, lo que les decía, la peritonitis bacteriana espontánea. No hay perforación, no hay infección de otros órganos alrededor en el abdomen. Es que las bacterias han hecho translocación a la ascitis, al líquido. ¿Por qué? Porque tal vez mi paciente está constipado, tal vez está con estreñimiento, tal vez tiene una infección. Las bacterias han ido al líquido espontáneo. ¿Cómo sabemos que es espontáneo? Porque tenemos gas alto y el diferencial mayor de 250, que es lo que les comenté hace un momento. ¿Cuál es mi tratamiento? Antibióticos, obviamente, con albúmina, y si está con ascitis tensa, le hago paracentesis con cautela, siempre con albúmina. Aquí es regla, no le voy a dar con otra cosa, que mi paciente va a ocasionar o va a desarrollar una falla renal. En hemorragia van a aparecer nuestro paciente con hemorragia digestiva cuando ya la hipertensión portal es clínicamente significativa. Cuando hay una hemorragia digestiva por varices esofágicas, mi paciente no suele tener síntoma prodrómico. ¿Qué significa? No tiene ese dolor que le arde. Está tranquilo, probablemente cirrótico descompensado y directamente vomitarse, hematemesis. Y cuando tenemos este paciente, siempre vamos a catalogar la hemorragia, vamos a ver de reponer el volumen, vamos a ver la necesidad de transfusión y vamos a ver en qué momento hacemos la endoscopia. No me voy a quedar aquí a detalle con hemorragia porque tenemos un capítulo de síndrome de úlceras. Vamos a hablar mucho de hemorragia cuando estemos con úlceras. ¿Okay? Pero en este grupo de pacientes, si hay aumento de presión de vena porta, ¿será que le voy a dar soluciones endovenosas a chorro? No. Y dice el capítulo 1 de hemorragia varicela, nos dice, repongamos el volumen con cautela, esperando que nuestro paciente esté entre 65 y 75 milímetros de mercurio de presión arterial media. Cautela, no me pongan en soluciones a chorro. 2. Necesitamos hacer transfusiones restrictivas. Si está en shock, le voy a hacer la transfusión. O si mi hemoglobina está por debajo de 7, le voy a hacer transfusión. Si está por arriba, no, porque también implica aumentar el volumen. A eso me voy con transfusión restrictiva. Y 3, le voy a iniciar antibióticos. ¿Por qué? Porque, pensaremos la hemoglobina, ha sangrado, ha salido al tubo digestivo. Este grupo M, por algún mecanismo de degradación, va a convertirse en urea. Y la urea se va a convertir en amonio. Y el amonio en amoníaco. ¿El amoníaco qué va a ocasionar? Impregnación de
Es de la atrofia. ¿De dónde? De los astrocitos. De los trocitos. ¿Y qué vamos a pasar? Se jala la patita. Por lo tanto, todo paciente cirrótico con hemorragia tiene que tener antibiótico profiláctico. Antibiótico profiláctico, no dosis plena, no le voy a dejar cefalosporinas cada 12 horas. Una sola dosis al día por 5 días, profilaxis encefalocótica. Y mi tratamiento más importante es el tratamiento vasopresor. ¿Cuál es el tratamiento vasopresor? Terlipresina y octreotida. Bajar la presión de la vena porta. Ahí están las dosis para que lo conozcan, pero es lo que tenemos que hacer en hemorragia. Reposición volumen, transfusión, antibiótico profiláctico y tratamiento vasoconstrictor. Terlipresina u octreotida. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta? Carísimo. La terlipresina está entre 1.600 a 2.000 ampollas. Es caro. Y la octreotida, que es mucho más barato, pero necesita mucho más dosis para tener un efecto de mantenimiento. ¿Cuánto tiempo el paciente puede recibir este tratamiento? De 3 a 5 días según como sea. ¿Ok? Hacemos la endoscopía. En hemorragia varicial, el momento indicado para la endoscopía es de 6 a 12 horas a compensación del paciente y podemos tener estos hallazgos. Varices esofágicas grado 1, me voy a poner el punterito. Aquí tenemos una varice que apenas se nota, que se aplanan a la insuflación en endoscopía. Las varices esofágicas grado 2 que no me ocupan toda la circunferencia y no desaparecen con la insuflación. Las grado 3 que son completamente en la circunferencia y no desaparecen con la insuflación. Las varices gástricas que aparecen en el estómago, que pueden ser esófago-gástricas, que se continúan del esófago al estómago, o gástricas aisladas, que se ven como racimos de uvas, ¿verdad? Que pueden ser tipo 1 si están en el techo, o tipo 2 si están en otros segmentos. ¿Cuál es mi tratamiento? Tratamiento vasoconstrictor, bajar la presión de la vena. ¿Cuál es mi tratamiento endoscópico? La ligadura de, creo que esto no está colgado, la ligadura de las varices. Ya les devolví. Cuando necesitamos hacer tratamiento endoscópico para las varices esofágicas, tenemos dos tratamientos endoscópicos: ligadura de varices de esófago y la infiltración de cianocrilato a las varices gástricas. Esto solo para que lo conozcan. ¿Ok? La ligadura y la aplicación de cianocrilato no bajan la presión de la vena porta, sino nos hacen un efecto de tapón sobre la varice que hayamos identificado. Pero si mi paciente, digamos, hemos hecho la endoscopía y sigue sangrando, existen métodos de rescate que son la derivación de la sangre portal a la sangre sistémica, los TIPS famosos. ¿Cuál es la desventaja de los TIPS? Hay un aumento de la recirculación, por lo tanto hay mayor generación de amonio y nuestro paciente entra de forma constante en cefalopatías, que es una de las complicaciones. Si no tenemos TIPS, Hemolibia ya se está haciendo TIPS. Si no tenemos TIPS, antes se utilizaban estas famosas sondas, que son las sondas de State-Stacking-Blackmore, que son sondas como las Foley, que tienen dos balones de insuflación, estómago y esófago. Y instalamos por vía nasal e insuflamos los baloncitos para crear un efecto de presión. Y este efecto de presión nos da una seguridad y una ventana de 24 horas a compensar nuestro paciente. Después de 24 horas, pues ya hacemos la endoscopía terapéutica o iniciamos el tratamiento vasoconstrictor que les mencioné. También se puede poner prótesis, que no hay en Bolivia estas prótesis. Y es lo que les mencionaba de forma resumida: hemorragia digestiva, antibiótico profiláctico, cuidado de la bulimia, hacemos la endoscopía entre 6 a 12 horas. En la endoscopía se puede hacer la ligadura o la esclerosis se hace con cianocrilato y hacemos el control. ¿Okay? Si nuestro paciente tiene buen control de hemorragia, iniciemos profilaxis secundaria, beta bloqueantes. ¿Qué beta bloqueantes utilizamos? Carvedilol, que es no selectivo, y el propranolol, que es beta selectivo. ¿Por qué es importante hablarles de estos beta bloqueantes? Porque el carvedilol actúa a nivel alfa y a nivel beta, beta 2. A nivel alfa, a nivel del sinusoide. Recuerden el sinusoide. ¿Qué pasa en el paciente con cirrosis en el sinusoide?
está con aumento de la resistencia. Entonces, ¿qué va a ocasionar el carvedilol? Disminución de la resistencia. Buen medicamento. ¿A quiénes voy a dar? A pacientes con Child A, Child B, compensados y que tengan hemorragia gaseosa. El propranolol no tiene este efecto sinusoidal, entonces ¿a quiénes voy a dar? A pacientes con Child-Pugh-C que tengan hipertensión portal. Beta bloqueo secundario, profilaxis secundaria. ¿Ok? Los veo cansados. ¿Están en examen esta semana? Sí. Vamos a ver. ¿Cómo hago la prevención del sangrado? Se llama beta bloqueo o profilaxis secundaria, así se llama, que se hace con beta bloqueantes. Ya les mencioné cuáles son. Falla renal, me voy a pasar, no les voy a hablar de falla renal, no hay ninguna pregunta de falla renal, lo van a revisar. Encefalopatía, sí. ¿Qué es la encefalopatía hepática? Es una manifestación neurológica funcional del paciente con cirrosis hepática. El paciente con encefalopatía, siempre tenemos que decir, no solo el hígado te va a ocasionar encefalopatía. Hay encefalopatía metabólica, encefalopatía urémica, encefalopatía por accidente cerebrovascular, hay muchas causas de encefalopatía. La encefalopatía hepática es un diagnóstico de descarte, donde no hay falla de órgano, no se ha isquemiado, no hay infartos, no ha habido accidentes, hay una impregnación de un elemento que es el amonio en el astrocito, que va a ocasionar edema y alteración motora. ¿Ok? Tu paciente con encefalopatía hepática no va a tener alteración sensorial para nada, él siente todo, pero sí va a tener dos signos clínicos característicos de alteración motora: lentitud, bradilalia y letargo, y asterixis y flapping positivo, extremidades superiores en extensión completa y empiezan a tener este temblor, que es característico de la encefalopatía hepática grado 2. ¿Ok? Los pacientes cirróticos no tienen anisocoria, no decortican, no descerebran, no tienen signos positivos neurológicos más que estos que les estoy mencionando. Si ustedes tienen en algún momento un paciente con encefalopatía y les dicen, es alcohólico y seguramente es una encefalopatía hepática, pero está con decorticación, descerebración, no, hay algo más en ese paciente. ¿Ok? Nunca da alteración sensorial. 2. Nosotros utilizamos una escala que se llama escala de Westhaven, que nos dice los grados de encefalopatía. Grado 1, paciente lento e irritable. Y algo importante, inversión del ciclo sueño-vigilia. Duerme en el día y está despierto en la noche. Grado 2, letargo, bradilaria, desorientación en tiempo y flapping y asterixis positiva. Eso lo van a recordar fácil. Grado 3, estupor, responde a estímulos, y grado 4, el coma hepático. ¿Ok? ¿Por qué aparece la encefalopatía? Porque hay un factor precipitante y hay el tratamiento al factor precipitante. Factores precipitantes, miren todo lo que puede ocasionar encefalopatía al paciente, desde el estreñimiento y una infección, y siempre vamos a iniciar de forma combinada tratamiento antiamonio, porque el amonio es el que está ocasionando la alteración neurológica. Otras causas de enfermedad de alteración neurológica, aquí les pongo como diagnóstico diferencial, y qué van a hacer con el tratamiento. 1, siempre busquen factor precipitante, y 2, hagan el tratamiento con medidas antiamonio. Laxantes disacáridos no absorbibles, lactulosa, debido a ver que usamos harta lactulosa en el paciente. Antibióticos endoluminales, el único, rifaximina, no se absorbe a nivel sistémico. Y la L-ornitina, el aspartato, que es un metabolizador de la urea. ¿Cómo voy a dar? Lactulosa vía oral, rifaximina vía oral, y la L-ornitina, el aspartato, vía endovenosa o vía oral. ¿Cuánto de dosis? La lactulosa, dosis respuesta, puedo iniciar desde 10 cc hasta 60. La rifaximina puedo utilizar 1100 a 1200 miligramos día, dividido en 2 o en 3. Y la LOLA, la L-ornitina, el aspartato, puedo utilizar en infusión si está en una encefalopatía grado 3-4, o vía oral si está en una encefalopatía 1 y 2, siempre y cuando mi función renal esté óptima. ¿Ok?
Dudas. He corrido. Los veo muy cansados. El día tenemos el examen. ¿Ya? Muchos están entrando de hipertensión portal. Ya deja su presentación para que lo revisen. De intestino, lo que hemos hablado, lo que está claro porque no han preguntado más nada. Les voy a pasar la diapositiva.